El día de hoy vamos a hacer una reunión tipo debate para hablar sobre las experiencias que tuvimos con los inmigrantes y relacionarlo con las lecturas. Eh, la pregunta inicial y principal de esta reunión es: ¿qué elementos de las teorías trabajadas en las lecturas, actitudes, estereotipos, percepción de las personas, entre otras, podemos identificar en los relatos compartidos por ustedes? Bueno, para iniciar, vamos a hacer como una breve introducción con respecto a las similitudes que encontramos en estas experiencias. Después de esto, cada una va a hablar desde su análisis crítico y las lecturas que abordaron como para dar, bueno, como para hablar sobre el tema relacionado a eso, al vínculo que podemos desarrollar con estas personas. Comprendemos que las historias narradas centran su foco en la experiencia negativa que evidenciamos o visibilizamos en nuestra comunidad, la cual conecta con la imagen y percepción actual que hemos proyectado de estas personas en nuestra sociedad. Logramos entender que la configuración de estos pensamientos son el resultado de nuestra capacidad cognitiva para procesar la información que recibimos del medio, y sé que los factores externos como las relaciones interpersonales que establecemos con estas personas promueven los sesgos sistematizados de un exogrupo. Claro está que el mismo grupo se encarga de fomentar este tipo de concepciones. Sin embargo, nosotras como psicólogas en formación consideramos que es necesario replantear y analizar la conceptualización de estos fenómenos sociales para poder tratarlos, además de generar una postura crítica y reflexiva sobre el tema. Para iniciar el abordaje de las lecturas, eh, inicia la primera lectura, que es el estudio de las actitudes, con la estudiante María Camila. Buenas tardes. La lectura que elegí es el estudio de las actitudes de Bello Dávila. La inmigración ha sido un tema de vital importancia y polémico en nuestra actualidad, ya que la llegada de inmigrantes a nuestro país puede tener algunas ventajas, pero también desventajas en cuanto a la economía, en la cultura y lo social. Nos damos cuenta que el concepto de actitud hace énfasis en su carácter de evaluación y se logra evidenciar que existe un aspecto cognitivo y otro afectivo. En cuanto a la llegada de los inmigrantes a nuestro país, puede tener aspectos positivos y también negativos. Positivos en cuanto a la economía, porque en algunos casos los inmigrantes son emprendedores y pueden crear empresas y aumentar la economía y generar empleo. Pero también, por otro lado, puede afectar, ya que podría ser una competencia para el mercado. En cuanto a lo social, puede afectar, ya que en muchas ocasiones y en experiencias ya vividas, hemos evidenciado que los inmigrantes han causado daños personales, como robos, y en muchas ocasiones también han causado la muerte. Las actitudes de la sociedad hacia los inmigrantes son de mucha importancia debido a su impacto. Las actitudes positivas hacia los inmigrantes puede ayudar a crear una sociedad de inclusión y diversa. En resumen, las actitudes hacia la inmigración son fundamentales para el proceso de integrantes de los inmigrantes en nuestra sociedad. Es importante promover actitudes positivas hacia los inmigrantes para así poderlos ayudar a llevar una vida más digna. Gracias. Perdón. Mi lectura está relacionada con el concepto de estereotipos. En este caso yo creo que es muy importante aprender a reevaluar qué es el concepto de estereotipo, ya que la representación que fijamos sobre los inmigrantes o sobre cualquier exogrupo es como la representación que hemos aprendido desde la infancia. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es dejarnos llevar sobre lo que comentan otras personas o lo que hemos aprendido de los medios de comunicación. Sin embargo, este tipo de representaciones lo que genera en realidad es como una serie de prejuicios, discriminaciones, entre otras cosas.
De este modo, el estereotipo como tal vendría siendo una justificación del comportamiento humano, una justificación de la conceptualización errónea que tenemos de estos grupos. Puedo entender que los estereotipos sí o sí fijan la identidad de los grupos. Por ejemplo, cualquier persona que tenga unas características, unos componentes, habilidades similares a otras personas, lo que van a hacer es relacionarse con otras personas. Entonces, sí o sí, esto fija la identidad de ese grupo. Sin embargo, podemos encontrar otras personas que por lo general son diferentes o no pueden adaptarse o acoplarse a lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Estos grupos comienzan a por decirlo así, como a excluirlos o a discriminarlos porque no son iguales. Entonces, retomando esta relación con lo que podemos observar de los inmigrantes, entiendo que hay como una especie de exclusión y discriminación a estas personas porque estas mismas personas se han encargado de fomentar ese pensamiento. Por ejemplo, con los robos, con la desconfianza, sí, realizando actos de violencia, entre otras cosas, hacia personas que le han brindado, por decirlo así, como su amabilidad, su atención, su estadía, entre otras cosas. Sin embargo, no debemos dejarnos como, eh, no podemos culpar a todos los venezolanos de este tipo de comportamientos de personas inadecuadas, porque entonces estaríamos cayendo como en el error que siempre hacemos, es como de generalizar y de excluir a todo mundo. Esto pasa incluso hasta con los mismos colombianos. No sé si se han dado cuenta que cuando los colombianos llegan al extranjero que los tildan de narcotraficantes, las chicas son literalmente consideradas como unas personas fáciles. Entonces, esto no viene siendo propio del estereotipo, sino de la generalización de una imagen que nosotros mismos configuramos. Entonces, lo importante aquí es replantearnos por qué estas personas se comportan así, qué es lo que las lleva a comportarse así, porque, bueno, considero que es necesario tener desconfianza hacia el prójimo, eso lo entiendo, pero también nosotros como psicólogas en formación yo creo que deberíamos evaluar es más el comportamiento de los seres humanos y las relaciones que establecen, porque siempre elegimos encontrarnos o relacionarnos con estos venezolanos que tienen comportamientos inadecuados y por qué no nos relacionamos con los que no lo tienen. Entonces yo creo que en sí lo que debemos evaluar es eso, las dinámicas sociales, el tipo de vinculaciones, el tipo de personas, entre otras cosas, sí, los comportamientos, los atributos, las características, o sea, lo propio del ser humano. Y de este modo podemos como, entender en sí cómo es que se maneja las dinámicas de los estereotipos, las actitudes, las percepciones, porque en sí las relaciones que hacemos con el otro pues dan como, por decirlo así, una justificación o, o bueno, podemos como, en resumen, podemos entender en sí qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que es eso. Y ya, es todo. Ahora vamos a abordar la lectura de la percepción de personas y sus acciones. Buenas tardes. Según el texto de Psicología Social sobre la percepción de las personas y de sus acciones, ese texto nos habla de cómo nosotros logramos percibir a los demás y los factores que influyen en la formación de las impresiones. Se dice que nosotros recibir la información como receptores ante una impresión, lo que utilizamos más que todo es la forma de vestir de las personas, el modo de hablar de las personas, la conversación, y también en la comunicación no verbal encontramos lo que son las expresiones faciales, la mirada, la distancia interpersonal, los tocamientos, los gestos, etcétera. Entonces, pues según esto y según los relatos compartidos por las demás compañeras, encuentro que muchas de nosotros, al describir a las personas emigrantes venezolanas, lo hacemos, puede decir, o sea, nos referimos a que estas personas son malas,
porque muchas veces se les ha brindado la confianza así de ayudarlas en un trabajo y ayudarles a mejorar su calidad de vida, pero pues estas personas siempre nos demuestran lo contrario. Entonces tenemos como una idea o un cheat ya de todas las personas de que todos los inmigrantes pues son en sí personas malas. Bueno, esto también nos dice que no podemos referirnos de forma general a los venezolanos diciendo que son malas, porque muchas veces pues estas personas en sí sí son buenas y son honradas y buscan ganarse su dinero de una manera correcta. Por lo tanto, pues muchas de las impresiones que se forman por lo que escuchamos de otros, en este caso al expresarnos de X o Y persona venezolana, podemos decir en sí que la percepción no es un definidor de la personalidad de las personas. Y pues más que todo debemos aprender a conocer en sí a las personas después de juzgarlas. Eso sería todo. Gracias. Bueno, la siguiente lectura es sobre Hacia una psicología de la liberación con la estudiante Vanessa Castillo. Bueno, muy buenas tardes. Desde la lectura que elegí, Hacia una psicología de la liberación, por Martín Baró, se puede identificar desde el punto de vista de este texto algunas actitudes, como lo relata el autor Martín Baró, que debemos aportar algo significativo si se quiere que la psicología aporte a la historia o a contribuir al desarrollo de los países latinoamericanos. Como en este caso se trabaja en este país y en relación con la situación relatada, en este caso por todas las compañeras y por mí, los inmigrantes venezolanos. Pienso que estas actitudes que se toman forman parte de cada proceso o un determinado entorno. Es decir, que en este caso se brindan la oportunidad, como les decían las compañeras anteriores, de que las personas formen parte de esta vida acá en este país y cada una se acoplen a esta costumbre, que pueden ser costumbres muy diferentes a las que solían tener en su anterior país, pero que se deben ser respetadas para que todos ellos hagan parte del nuevo entorno y puedan salir adelante. Y así como en la lectura de la psicología de América Latina, poder encontrar el camino hacia una liberación justa. Entonces esto se puede lograr con los emigrantes y de igual manera cada persona acá, que formen parte de nuestro entorno siempre y cuando respetando sus costumbres y tradiciones. Como le decía la compañera anteriormente, eso es desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Cada uno debemos de no solo mirar las cosas malas que algunos traen, sino también los aportes que pueden brindar para mejorar, por decir, ese país. Pero también que ellos puedan hacerlo con nuestras costumbres, es decir, respetarlas y haciendo parte de cada ley que aquí se estipula. Como lo decía en el texto, existen sí las personas que pues vienen a hacer daños acá, pero no son todas, sí, la verdad. Entonces, por una, como lo decía, por uno, como lo dice el dicho, por unos las pagan todos. Entonces sería eso. Respetar sus costumbres y también que ellos suelen respetar lo que acá se trabaja en este país. Eso sería. Muchas gracias. Yo creo que lo importante ahí es aprender cómo a reconocer el proceso que lleva cada persona dentro de cada grupo. En este caso, nosotras como psicólogas en formación, lo que deberíamos es aprender cómo a tratar de construir esa estigmatización que se tienen que tenemos frente a otras personas.
sería lo ideal, es como que aprendamos a reconocer cuál es nuestro papel en la sociedad y aprender a identificar tanto el comportamiento que tienen otras personas, las conductas, características, la apariencia física, y de ese modo pues aprender a respetar y empatizar al otro. Es necesario reconocer que no todas las personas son buenas, que no todas las personas actúan bajo la moral, pero yo creo que sí de verdad nos ponemos como a cuestionar o a identificar en sí el comportamiento humano, podemos como aprender a reconocer esas red flags sobre las personas. Y no necesariamente como hace el colombiano de ir ofreciendo la mano a cualquier extranjero, porque no sé si se han dado cuenta, pero siempre tenemos el pensamiento de alabar o venerar a cualquier extranjero que llega pues a la ciudad, al municipio o al territorio colombiano. Entonces yo creo que es necesario eso. Ese sería como el paso inicial para llegar a ese proceso de deconstrucción del pensamiento social. Eso es todo, compañeras.